modo que todo este trastorno consiste en una desconfianza y suspicacia intensa frente a las demás personas, de manera tal que sus motivos se interpretan como malévolos y comienzan las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diferentes contextos. Se puede manifestar por 4 o más de los eventos que voy a nombrar a continuación. Uno de ellos es la sospecha. Sospecha sin bases suficientes, que los demás lo están explotando, que le pueden causar daño o le están causando daño, y también que decepcionan su individuo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para él todas las personas lo decepcionan. Entonces ese es el primer evento. El segundo evento tiene que ver con una preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas. Esa preocupación es constante. O sea, él cree que las demás personas no son leales o no le están siendo leales. El tercero de ellos es la poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información que utilice sea utilizada en su contra, o sea, de que todo lo que él manifieste va a ir en su contra. Entonces es una persona muy desconfiada. El cuarto de ellos es una lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o en actos sin malicia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que siempre está pensando que las demás personas o están realizando comentarios en contra suya, se siente amenazado, aunque estos actos sean sin malicia. Entonces, ese es el cuarto evento. El quinto evento es un rencor persistente. Es una persona demasiado rencorosa. No olvida los insultos, no olvida las injurias, no olvida los desaires. O sea, esa persona es demasiado rencorosa y todo lo guarda. O sea, está acumulando esos malos pensamientos, esa mala energía. El sexto es la percepción de ataque a su carácter o reputación. Cree que no es apreciable por los demás y tiende a reaccionar rápidamente con enfado y contraatacar. O sea, es una persona que al sentirse atacado reacciona, coloca esa barrera y muy posiblemente pues reaccione de inmediato. Y un último evento es la sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad de su cónyuge o la pareja. O sea, está pensando que su esposa o esposo le están siendo infiel, no le está siendo sincero en muchos aspectos de la vida. Entonces, básicamente son estos 7 aspectos o eventos de los cuales 4 de ellos ya nos indican un riesgo o nos indican de que se está presentando este trastorno de la personalidad paranoide. Es un estado de individuo de desconfianza y suspicacia permanente. Generalmente se presenta en las primeras etapas de la adultez y tiene efectos en unos escenarios muy específicos: el familiar, el sentimental, el laboral y el social. Hay unos elementos, que son 7, que vamos a nombrar, que nos permiten a nosotros inferir que hay una persona que está sufriendo de este trastorno. Al menos con 4 de ellas estaríamos frente a un episodio de esquizofrenia en este sentido. El primero tiene que ver con una sospecha permanente. Siempre esa persona está dudando de todo lo que pasa a su entorno y es muy evidente, sin ningún tipo de causa. Hay una preocupación, el segundo elemento, o dudas injustificadas sobre algo que se esté presentando en su entorno. Siempre hay preocupación de su entorno porque él piensa que algo le va a afectar siempre. Hay un estado permanente y es, repito, muy evidente, sin ningún tipo de causa. Hay poca disposición a confiar en los demás. Es una persona exageradamente desconfiada, lo exterioriza de manera muy evidente. Hay una lectura también de esa persona errada de todo lo que pasa en su entorno. Entonces, cualquier situación, por pequeña que sea,
le da una mala interpretación y asume que es en contra de ella. Todo lo interpreta de una mala manera y es demasiado evidente, sin ningún tipo de causa. Hay una percepción siempre de ataque permanente. Ella siente que a toda hora hay un ataque hacia su persona, hacia su integridad y generalmente reacciona en defensa de ello. Hay también un estado permanente de sospecha. Ella duda siempre que algo está pasando. Algo se cierne en su entorno y ella es el centro y la afectación va hacia ella. Entonces allí hay unos elementos muy claros que nos permiten a nosotros inferir. Es importante sí tener en cuenta que cuando los elementos que acabamos de describir se presentan antes de un estado esquizofrénico, allí estaríamos frente a un trastorno de personalidad paranoide previo. Es decir, antes de la esquizofrenia hay unos elementos que permiten inferir que esa persona sufre de eso. Este trastorno es caracterizado por un patrón de desapego en las relaciones sociales y la poca variedad de expresión en las emociones en contextos interpersonales que empiezan en la primera etapa de la edad adulta. ¿Cuáles son los síntomas? Estas personas presentan síntomas donde no desean ni disfrutan las relaciones sexuales. Casi siempre eligen actividades solitarias, muestran poco o ningún interés en adquirir experiencias sexuales, se muestran indiferentes a las alabanzas o a las críticas que les hacen las demás personas, se muestran emocionalmente fríos y con desapego. Este trastorno de personalidad esquizoide es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón vitalicio, o sea, un patrón de por vida, de indiferencia hacia los demás y de un aislamiento social. Se desconocen las causas de esta enfermedad, pero puede estar relacionado con la esquizofrenia, ya que comparte con esta muchos factores de riesgo. Este trastorno no es tan incapacitante como lo es la esquizofrenia. No provoca la desconexión de la realidad en la forma de alucinaciones o delirios. Y el tratamiento que hasta el momento se tiene para esta enfermedad consiste en analizar las reacciones de transferencia, es decir, los conflictos que se crean al paciente en la relación con el terapeuta. Estas reacciones se tienen en cuenta para facilitar la comunicación con el terapeuta y le puedan ayudar para esta enfermedad. Ahora vamos a ver cómo se comportan estos sujetos que sufren el trastorno esquizoide de la personalidad. Una de las características más fáciles para reconocer estos sujetos es que pasan la mayor parte del tiempo encerrados en su habitación, en la vida cotidiana. Pueden tener dificultades especiales para expresar la ira, incluso en situaciones en que la provocación es directa. Sus vidas parecen no ir a ninguna parte y suelen reaccionar pasivamente. Incluso en las situaciones más adversas. Por otro lado, su actividad laboral puede estar deteriorada si supone de estar con otras personas. De cualquier modo, aunque en actividades laborales que se desarrollen en un ambiente aislado, puede desenvolverse muy bien. Además de todo esto, los sujetos esquizoides pueden experimentar episodios psicóticos muy breves que duran minutos o horas en respuesta al estrés. Finalmente, el trastorno esquizoide de la personalidad se suele observar simultáneamente con los trastornos de personalidad psicotópica, paranoide y por evitación. La prevalencia, en cuanto a la prevalencia del trastorno esquizoide, es muy poco frecuente dentro de los entornos clínicos. Se da más en varones que en mujeres, y en cuanto al patrón familiar, puede ser más prevalente en sujetos que tengan familiares con esquizofrenia o con trastorno esquizotópicos de la personalidad. Trastorno de la personalidad esquizotípica.
Técnicamente se define como un patrón de déficit social e interpersonal caracterizado por un malestar agudo y una capacidad reducida de las relaciones personales, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento. En este sentido, podemos analizarlo con un ejemplo y analicemos el caso de una aula de clases. El docente propone una actividad grupal, los estudiantes buscan asociarse, pero alguno de ellos, y digamos que es el que tiene el trastorno de personalidad esquizotípica, no se va a asociar, va a ser renuente a este tipo de participaciones, no va a querer hacer parte activa del desarrollo de estas actividades, ni siquiera con el ofrecimiento que alguno le haga o la invitación a participar, a adherirse a alguno de los grupos. Va a mostrar total desinterés, pero un desinterés injustificado, porque en muchas ocasiones sucede que alguien no quiere participar de las actividades grupales y tendrá unos motivos o unas causas suficientes. Pero en el caso de la persona con trastorno de la personalidad esquizotípica, no va a referirse ni siquiera con una buena argumentación, simplemente renuncia, rechaza categóricamente la participación de estas actividades. En otro contexto, en otro análisis, la persona con trastorno de la personalidad esquizotípica, ante una situación donde deba mostrar colaboración, ayuda, solidaridad, va a mostrar simplemente indiferencia. Si alguien por la calle se le acerca y le pide ayuda porque requiere ser auxiliada, la persona esquizotípica simplemente le va a rechazar, no le va a mostrar ningún tipo de interés y realmente no la va a ayudar. Mostrará total indiferencia. Es un patrón bastante marcado, pero así actuaría este tipo de personas. Hay otros factores que también son característicos, son por ejemplo el caso de las excentricidades. Sus hábitos, costumbres, su forma de vestir van a ser bastante relevantes porque se salen de todo contexto normal. Va a mostrar formas de vestir muy absurdas, pero esa persona no se va a sentir incómoda. Va a aparentar estar muy bien, pero van a ser situaciones bastante excéntricas, bastante salidas de lo cotidiano, bastante salidas de tono. Y otra de las situaciones que también se presentan con las personas de este tipo de trastorno son las que tienen sus creencias muy marcadas en la exageración o en la dilatación de argumentos que no tienen un fin concreto, que se sale de la explicación normal. Y se ve en personas que tienen, digamos, respecto a su religiosidad, unas argumentaciones muy exageradas, extralimitadas, sin confundirlo con el fanatismo, aunque es muy similar a un fanatismo o a un tipo de trastorno de fanáticos, pero va más allá de este tipo de argumentaciones. Son bastante salidas de tonos, lo mismo que otro tipo de creencias. Por ejemplo, tendrá situaciones de creencia en extraterrestres, pero de una manera muy subjetiva, exagerada, extravagante. Incluso lo llevarán a actuar o a manifestarse como un extraterrestre. Pues es normal que uno participe de una creencia o de querer, digamos, investigar qué es un mundo extraterrestre. Pero en este caso estas personas tomarán comportamientos bastante salidos del contexto normal. También si tiene otras creencias o prácticas como el esoterismo o estas actividades que son, digamos, muy paranormales, pero entonces esta participación será totalmente descontextualizada. No va a mostrar una justificación en que es simplemente un buen gusto o que es un gusto cotidiano o normal, sino que va a mostrar una argumentación bastante diluida, no será un argumento firme. Esto respecto al trastorno de la personalidad esquizotípica. De esta manera, con estos ejemplos y con ese concepto técnico, hemos analizado el trastorno de la personalidad esquizotípica.